Ahí estamos. Hola amigas, hola amigos, gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy vamos a conversar con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Hay muchos temas, vamos a empezar por la noticia del momento. Hoy 6 funcionarios del gobierno de Nicaragua han sido sancionados por la Unión Europea. Ha sido una ratificación de las sanciones a Ramón Avellán, Sonia Castro, Francisco Díaz, Néstor Moncada, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. Destaca acá Néstor Moncada, que es asesor, uno de los principales colaboradores del círculo más cercano al presidente Ortega. Después tenemos a 4 miembros de la institución policial y a la asesora en asuntos de salud, Sonia Castro. Escuchemos lo que decía el presidente Ortega, el dictador, sobre estas sanciones cuando eran un proyecto, cuando la NICAAC se estaba discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos. Esto es lo que decía el presidente Ortega. Independientemente de las amenazas que existen de parte del yanqui. El yanqui siempre vive amenazando. ¿A quién no amenaza el yanqui? El yanqui pelea con todo el mundo. ¿Qué le van a aplicar a Nicaragua la NICAD? ¿Desde cuándo lo vienen diciendo? Bueno, ¿y si la aplican qué? ¿Si la aplican qué? Así se refería el presidente Ortega antes de que fuese anunciada la primera sanción por parte de los Estados Unidos y Canadá. Esas sanciones han prosperado, pero siempre se esperó que la Unión Europea hiciera lo suyo. Y ha llegado ese día. Hoy han sido sancionados 4 integrantes de la policía orteguista nacional, llamada nacional, y el integrante del círculo más cercano a Daniel Ortega, Néstor Moncada Lao y Sonia Castro. Queremos las reacciones del director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Bienvenido, Juan Sebastián Chamorro, ¿cómo estás? Aquí bien, muchas gracias, Sergio. Un placer estar en tu programa de vuelta y contento porque una vez más la comunidad internacional, en este caso la Unión Europea, el segundo bloque económico, el principal bloque político del mundo, se acaba de pronunciar. Tenemos que recordar de que esta es un parlamento de derechos humanos. Sergio, este es un día de la democracia. Este es un día que las víctimas y sus familiares, los asesinados y sus familiares, los presos políticos, deben de sentirse contentos de que poco a poco se está llevando la justicia internacional. Esto es parte de un proceso y estamos en buen pie en este proceso para llevar a la justicia a estos criminales. Juan Sebastián, esta noticia viene a imprimirle en alguna manera una nueva dinámica a la oposición nicaragüense en la conformación de la coalición nacional. Bueno, en primer lugar, la resolución plantea, además de las sanciones a estos 6 individuos, ¿verdad? 4 elementos fundamentales. El primero es de que no ha habido de parte de la dictadura ningún tipo de avance en el tema democrático, en el tema de derechos humanos. Algo así como que han dicho, hemos pacientemente esperado a que la dictadura, el régimen, haga algo con relación a los temas de democracia y derechos humanos y no se ha visto absolutamente ningún avance tangible. Segundo, de que se hace referencia a los acuerdos incumplidos, firmados pero incumplidos entre la delegación de la dictadura y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia del 27 de marzo y del 29 de marzo del 2019. El primer acuerdo se refiere a la liberación plena de todos los
presos políticos, cosa que como sabemos no ha ocurrido porque los presos todavía han sido solamente excarcelados y todavía tenemos más de 93 presos políticos. Y el segundo acuerdo, el del 29 de marzo, estipula la restitución de los derechos y garantías constitucionales que, como también sabemos, han sido confiscadas por la dictadura. También en una tercera parte de la resolución solicita que se le permita la entrada a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el regreso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un tema fundamental que la Unión Europea lo está planteando. Y en cuarto tema, que yo creo que va hacia tu pregunta, que creo que es muy importante, la realización de reformas electorales que aseguren un proceso electoral de condiciones apropiadas para el conteo de los votos y evitar el fraude electoral, que incluye, entre otras cosas, cambios en el Consejo Supremo Electoral. Finalmente, la resolución de la Unión Europea, Sergio, menciona de que es muy importante el llamado que hace el pueblo europeo a estar de la mano con el pueblo nicaragüense y que en estos momentos de pandemia reconocen también que la dictadura está manejando mal el tema de la pandemia, que precisamente en estos momentos difíciles de pandemia no se pueden dejar de lado, no se pueden quedar en segundo plano los derechos humanos. Entonces yo creo que esta es una resolución muy completa, muy que abarca todos los elementos y que además sanciona a violadores de derechos humanos. Creo que esto va más allá de lo que realmente se estaba pensando inicialmente, que fuera solamente una sanción a 6 individuos. Aquí estamos hablando, Sergio, de que se propone el Parlamento, la representación, perdón, europea, de que aquí se implementen políticas de derechos humanos, de democratización, si no van a haber otras consecuencias, porque al inicio de la resolución, ya hablando, digamos, en las declaraciones de Josep Borrell, hace referencia que en adición a personas naturales, la Unión Europea también está facultado de implementar sanciones a personas naturales y jurídicas también. ¿Por qué el presidente o el dictador Daniel Ortega tendría que, digamos, ceder el rey en el tablero de ajedrez con estas nuevas sanciones de la Unión Europea si ya existían sanciones anteriores y no pasó nada, no cambió nada? ¿Crees vos que con estas sanciones la actitud dialogante del dictador Ortega se vaya a manifestar? Yo no creo de que la actitud soberbia del dictador vaya a cambiar en el corto plazo, pero una cosa sí te puedo decir, estas sanciones muestran una vez más que se están quedando completamente aislados, que se están quedando, que ya no tienen para dónde ir a correr con sus activos, con sus cuentas bancarias, con los recursos que producto de la corrupción de irlo a llevar a otro lado. El aislamiento se está dando y que este tipo de acciones, las sanciones, Sergio, le duelen al dictador. Si no veamos las últimas dos comparecencias que hizo, particularmente la última, ¿cuántas veces hizo referencia a sanciones? Esto significa que las sanciones efectivamente les están haciendo el daño que está orientado a hacer. Y aquí me detengo a decir de que, si bien es cierto, se están enfocando en violadores de derechos humanos, también dejan abierta la posibilidad a mencionar personas jurídicas de que las sanciones pueden continuar a otro tipo de instancias, como lo ha hecho también Estados Unidos en el caso de las sanciones a la Policía Nacional, a Bangkok y a otras instituciones que no son personas naturales. Sergio. Siempre se habló, parece que se desfrizó, siempre se habló, Juan Sebastián, de que la lucha por sacar a Ortega del poder implicaba un frente externo donde la comunidad internacional iba a aportar su grano de arena y otra parte la que aportaba el pueblo de Nicaragua. Y otra parte era la que aportaban las organizaciones que estaban liderando de una forma u otra la lucha del pueblo de Nicaragua. La represión brutal que ejerció el régimen impidió en muchas oportunidades que la gente se manifestara, pero la organización, digamos, de esta oposición política amplia e inclusiva que se
cimentó en la mesa multilateral, ¿por qué no ha avanzado en la misma proporción con que avanzan las acciones internacionales? Bueno, en primer lugar, Sergio, te aclaro, te informo de que nosotros no hemos parado, detenido ningún tipo de esfuerzo a nivel internacional. Hemos enviado cartas a los organismos internacionales y tenemos una fluidísima comunicación con los representantes de la comunidad internacional en Nicaragua, de tal manera de que ese frente internacional no ocurre en un vacío, sino que ocurre precisamente porque instancias como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Nacional Azul y Blanco y ahora la Coalición Nacional, que está en proceso, ¿verdad?, de formación, hemos estado haciendo las gestiones necesarias para eso. Y por eso es de que en la resolución del día de hoy se mencionan los temas políticos también, no solamente los temas de derechos humanos, de que no se ha hecho nada en el tema de avance en los derechos humanos, pero tampoco se ha hecho nada en el tema político. La Coalición Nacional sigue trabajando, nos seguimos reuniendo regularmente para definir las reglas del juego de esta organización y también recibiendo sugerencias de otras organizaciones que quieran ser parte. ¿Cuándo puede el pueblo de Nicaragua saber con exactitud cuándo vamos a poder tener una sólida coalición nacional que enfrente a la dictadura? Ya la tenemos, Sergio. Nos estamos, como te dije anteriormente, nos estamos reuniendo regularmente, estamos discutiendo temas que son de estructura interna de la organización, pero en la práctica precisamente apuntando a todo esto. Ya tenemos una coalición y estamos trabajando precisamente en estas reglas internas. Pero Juan Sebastián, discúlpame, esa coalición tengo entendido es la mesa multisectorial, ¿verdad? Pero ahí no está C+L, ahí el grupo de los estudiantes que han solicitado integrarse con voz y voto, con derecho pleno, tampoco han sido resueltos a lo interno de la mesa multisectorial. Quiere decir que no hay, tengo entendido que también el PLC se acaba de retirar de la mesa multisectorial porque no hay a consultas y porque no está de acuerdo con el procedimiento sobre la arquitectura que ustedes vienen diseñando alrededor de la coalición. Es decir, el pueblo de Nicaragua, expectantes ahora con este aliciente que le dan las sanciones a estos criminales, sencillamente dice, bueno, ¿cómo va a reaccionar nuestra dirigencia política aglutinada en la mesa multisectorial que quiere darnos resultados concretos? Y resultados concretos sería el anuncio, ¿verdad?, de un plan de gobierno, el anuncio de una verdadera coalición nacional que emplace a Ortega y todo su sistema. Sergio, vamos por parte. La coalición nacional anunció el 25 de febrero que iba a trabajar, iba a hacer todos los esfuerzos, las 7 organizaciones que estamos ahí para cimentar, para poner las bases de esta organización que se llama Coalición Nacional. Eso es lo que estamos haciendo y estamos trabajando en el plan del país, estamos trabajando en la arquitectura. El PLC es parte de las 7 organizaciones, no se ha retirado, seguimos conversando con ellos, no hay un retiro en la Coalición Nacional del PLC. Obviamente hay diferencias y hay situaciones en las cuales unas organizaciones tienen un punto de vista y otras organizaciones tenemos otro punto de vista. Eso es completamente normal en toda democracia. Hemos dicho que la Coalición Nacional debe de ser lo más amplia y representativa posible y hemos por eso incluido a partidos políticos, a pesar de la discusión que ha habido sobre incluir o no los partidos políticos. Esta invitación obviamente se extiende a Ciudadanos por la Libertad, le corresponde a Ciudadanos por la Libertad contestar un poco a tu pregunta y a la solicitud de los estudiantes se está precisamente en este momento analizando dentro de la arquitectura de la coalición cómo deben, y quiero reiterar en esto, cómo deben de estar los jóvenes y los estudiantes representados en la coalición nacional, porque ellos son precisamente la reserva moral y la llama que inició Abril, de tal manera de que el tema de la coalición va caminando. Obviamente el tema de la pandemia ha pasado a ser la prioridad en este momento, pero no hemos dejado de trabajar en los asuntos políticos. En serio. Mencionaste la pandemia, y en efecto hoy entrevistamos al doctor Álvaro Ramírez y él fue enfático en decirnos que ya entramos a la fase exponencial de la misma y que él augura,
¿verdad? Que con las primeras lluvias esto va a ser sencillamente catastrófico. ¿Cómo estamos preparados para enfrentar esta pandemia si reconocemos que el principal promotor de dicha pandemia en Nicaragua es el gobierno de la dictadura? Bueno, precisamente ahí es donde nosotros vemos la incongruencia de esta dictadura que provocó, ellos mismos provocaron también la aprobación de estas sanciones, Sergio, porque ¿cómo es posible de que un continente que está sufriendo, como es Europa, en este momento lo más duro de la pandemia, todavía haga un detente en el camino y diga, este es una dictadura criminal que está exponiendo a la ciudadanía al riesgo de contagio y por lo tanto vamos a, y han violado derechos humanos y por lo tanto vamos a proceder aún en estos momentos difíciles? Eso se está hablando de cómo el mal manejo de la dictadura con relación a la pandemia está haciendo noticia a nivel mundial. Somos uno de solamente 4 países en el mundo que tiene las escuelas abiertas todavía. El único país en el hemisferio occidental que tiene las escuelas abiertas todavía. Es el único país que ha tomado medidas de promoción de aglomeraciones. Y eso evidentemente se va a traducir en lo que el doctor, que él es el especialista, si lo está diciendo es porque sabe lo que está hablando, pronostica de que la situación se va a complicar en las próximas semanas. Yo quisiera hacerle un llamado a la población a que se proteja. Estas semanas son claves. Efectivamente, las infecciones respiratorias agudas siempre tienen un pico con la entrada del invierno y un segundo pico en el mes de octubre con el mayor nivel de la humedad. Entonces las condiciones para el contagio de enfermedades se va a dar conforme venga entrando el invierno en unas 2-3 semanas y tenemos que estar protegidos. Me preocupa mucho las pocas veces que hemos podido salir, ver la cantidad de gente que está actuando como que si nada está pasando. Yo creo de que no debemos de bajar la guardia, tenemos que hacer efectivamente como se hizo en la Semana Santa, protegernos, cuidarnos y aquellos que no pueden salir por sus labores cotidianas que no le permiten quedarse en casa, tenemos que buscar también la protección de estas personas. Es por eso que la semana pasada la Alianza Cívica anunció 43 medidas que no solamente el Estado de Nicaragua, como todo Estado responsable que debería existir en todas partes del mundo, menos acá, debe y puede implementar, como acciones de gasto público, moratoria al pago de luz y agua a los servicios y de los servicios públicos para alivianar un poco el bolsillo de los nicaragüenses. Un montón de acciones que hemos resumido en un documento y lo hemos hecho para dejar constancia de la ineptitud, de la incapacidad de esta dictadura de tomar una sola acción de las que están ahí. Ok, ese documento que ustedes presentaron como Alianza Cívica fue prácticamente desestimada y confrontada en las declaraciones que dio en su última comparecencia el dictador Ortega. Sencillamente dijo, no, mientras ustedes han dicho hay que quedarse en casa, él dijo, no, nadie se va a quedar en casa. Entonces hay dos visiones sobre este mismo problema. Pero ya lo más importante en relación a la pandemia lo dejó claro Ortega. También dejó claro, ¿verdad?, que no va a permitir, es decir, que él prefiere inmolarse en el gobierno que ceder algo a la oposición. ¿Qué va a hacer la oposición cuando ya Daniel Ortega está totalmente decidido a mantenerse en el poder, cueste lo que cueste? Y nosotros vamos a estar decididos a mantener la lucha cívica y pacífica por la devolución de los derechos y garantías constitucionales y la celebración de elecciones libres adelantadas. Esa es nuestra línea de lucha y lo vamos a seguir manteniendo. Nosotros, es decir, realmente discrepo con vos de que aquí hay dos visiones, la del dictador y la del resto. El dictador está solo en todas partes del mundo, están diciendo lo que nosotros estamos planteando. Si nosotros no hemos inventado políticas relacionadas completamente nuevas relacionadas a la pandemia, hemos visto lo que un gobierno responsable puede hacer, pero tenemos enfrente a un gobierno irresponsable. Entonces no es una visión de él confrontándose a la oposición, sino el mundo entero, Sergio, es que es el mundo entero el que está haciendo medidas que son completamente diferentes a las que el dictador está haciendo. Entonces nosotros de alguna manera nicaraguanizamos ese tipo de políticas que hemos visto en todas partes del mundo, tomando en cuenta las limitaciones fiscales que existen, porque no somos un país rico, no somos un país de grandes recursos, pero
poder adoptar medidas que estén de acuerdo a la realidad de Nicaragua. Entonces, un poco la importancia es que no es que si el dictador las desestime o no, lo importante es que la población sepa y la población esté consciente de que quien está en el poder por las armas y la represión, pero es que además es un incapaz de poder resolver el tema de la salud del pueblo nicaragüense. Sergio. El analista político Oscar René Vargas, al cual entrevisté inmediatamente después del discurso del dictador, me decía que él cree que con este tema de la mala gestión, pésima gestión que está haciendo Ortega sobre el coronavirus, lo más probable es que se dé una implosión, es decir, los acontecimientos de abril 2018 fue una explosión y ahora él prevé que haya una implosión. Esta implosión atañe a los círculos más internos, más cercanos al presidente Ortega y le da un papel importantísimo al papel que pueda jugar el ejército de Nicaragua. ¿Qué pensás al respecto? Yo creo que el análisis de Oscar René coincido en gran parte con lo que él ha planteado, porque aquí ha quedado demostrado de que Ortega, la dictadura, ha puesto en serio peligro de contagio a su propia gente, de que tenemos miles de funcionarios del sistema sanitario de Nicaragua y además del sistema sanitario privado, no solamente del público, pero del privado también, de gente que está comprometida con defender la vida y que están viendo con los ojos abiertos y totalmente con estupor ver cómo un gobierno, por simplemente querer mostrar un estado de normalidad que no existe, por mostrar un estado de normalidad para proteger su plata, sus finanzas públicas, está poniendo en riesgo al personal médico, al personal sanitario de este país. Esa implosión yo la creo. Yo creo de que aquí están las enfermeras que por las razones que hayan sido, pudieron haber estado apoyando a esta dictadura. Ahora están viendo en carne propia la insensibilidad, el menosprecio, la falta de humanidad de una dictadura que para querer mantener un estado de supuesta normalidad pone en peligro su propia vida. Ese tipo de implosión yo también la veo, Sergio. Yo creo que esto le va a generar un problema serísimo a la dictadura por hacer algo que es totalmente ilógico y es uno de los pocos países que lo está haciendo en el mundo y es ocultar la información. Esta es una pandemia que tiene orígenes que están fuera de Nicaragua. Si el gobierno de Nicaragua, si la dictadura hubiera implementado una política transparente de información, como incluso lo está haciendo Cuba, informando diariamente cómo va evolucionando la información, pero en vez de hacer una información transparente, está ocultando la información para mantener este supuesto estado de normalidad, Sergio, y eso pasa factura. La gente de ellos lo está viendo y eso pasa factura. ¿Cómo va a haber entonces esta coalición nacional una posible implosión? ¿Estarían ustedes dispuestos a negociar con lo que quede de ese frente sandinista si en efecto se da la implosión? Sergio, nosotros somos una organización que conforma las principales organizaciones políticas del país y tenemos que buscar cómo resolver esta crisis sociopolítica que lleva ya más de 2 años y cómo encontrar soluciones a esto. En este momento, como reitero, es la prioridad salvar vidas humanas y efectivamente si se da un desquebrajamiento y una reestructuración, siempre la vía democrática es la que nosotros hemos planteado como la solución. Como te reitero, nosotros nos mantenemos sobre la solución a través de la vía democrática, Sergio. Ahora, el papel que juegan en este momento los poderes fácticos, el gran capital que al parecer tiene 2 visiones, unos que han abogado por reunirse con Ortega para tratar de componer la situación del país y otros que definitivamente dicen que esa no es la solución. Pero por otro lado también encontramos en las fuerzas políticas, en los partidos, una visión excluyente hacia otras fuerzas políticas.
¿cómo van a dirimir ustedes esas posiciones o intereses de los grupos fácticos del país? Bueno, en primer lugar, nosotros no hemos tenido ningún tipo de comunicación con la dictadura desde que se cerró la mesa de la negociación el año pasado. Eso es para dejarlo bastante claro. Nosotros como Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia no hemos tenido ningún tipo de aproximación con la dictadura. Y con relación a lo interno, nosotros hemos reiterado la importancia de la unión entre todos los nicaragüenses, la unión entre todas las fuerzas políticas del país, que incluye inclusive ese personal sanitario que está siendo violentado el día de hoy con el mal manejo de la pandemia. Es decir, funcionarios públicos que están siendo atacados en su integridad humana, en su vida, en el riesgo de perder sus vidas por una política absurda de querer mantener una normalidad que no exista. Entonces, para nosotros es fundamental que todas las fuerzas vivas de la nación, opositoras, democráticas, que quieran un cambio en Nicaragua, nos unamos todos para poder enfrentar esta lucha. Recuerdo que cuando la gente empezó a presionar sobre una coalición y yo me sumaba a ese esfuerzo diciendo, ¿cuándo vamos a tener una coalición? ¿Será posible? Recuerdo que lo hablábamos en noviembre, diciembre. Después surgió una fecha y fue la del 25 de febrero. Ahora mismo quiero insistirte, ¿cuándo vamos a poder tener una verdadera coalición nacional? Ya tenemos una verdadera coalición nacional, Sergio. La promulgamos el 25 de febrero y la estamos construyendo, ya la tenemos. Pero esa es la mesa multilateral, Juan Sebastián. Todavía no se ha conformado, no están los partidos políticos que debieran estar en ella. Solo faltaría otras organizaciones. Solo faltaría Ciudadanos por la Libertad, Sergio, pero ahí está el Partido Liberal. Los jóvenes que tanto están insistiendo en ella. Hoy mismo circuló en los círculos políticos pues un pronunciamiento del PRD diciendo que estaba de acuerdo en que varias agrupaciones de jóvenes estén participando en la coalición nacional. Entonces me está dando la razón. Eso se está atendiendo y las fuerzas políticas, la alianza comparte ese criterio. Sí, pero eso indica que todavía está en formación, que no hay una coalición. No, Sergio, la coalición se está estructurando en base a su documentación de la arquitectura, las reglas del juego, cuántas representantes van a haber, pero eso no, y se llama precisamente en este momento mesa multilateral, pero es la construcción de la coalición. Este es un proceso que se está dando. La coalición existe y se está fortaleciendo, ¿no? Es decir, dijimos de que íbamos a comenzar el trabajo el 25 de febrero, se continuó, se hizo el 25 de febrero y seguimos en este proceso. Ahí están los partidos políticos. Quiero decirte que además de tener una de las solicitudes que tengan una silla específica los jóvenes, también las delegaciones de las organizaciones como la Alianza Cívica tienen a jóvenes en la mesa multilateral, de tal manera de que ya tenemos en la práctica una coalición. Bueno, está bien, Juan Sebastián. Vamos a confiar de que eso es así. De todas formas, la parte externa ha dado sus frutos. Esperamos que la parte interna haga lo suyo. Muchas gracias por tu tiempo para ponerte en contacto con nuestra audiencia y te deseo todo lo mejor. Gracias, Sergio. Gracias y qué bien que pudimos tener esta conversación y siempre a la orden para estar contigo. Muchas gracias, Juan Sebastián. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su atención. Nos vemos en otro momento.